Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un nuevo programa de Seguimos Educando, el programa que hacemos aquí en Canal Encuentro todos los días de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Siempre me mató escuchar en televisión todos los días de lunes a viernes. Si son todos los días, entonces tiene que ser de lunes a lunes, ¿no? Si no, estamos cuestionando la categoría de totalidad. ¿Cuál es la extensión del todo si solo incluye de lunes a viernes? ¿Qué pasa con el sábado y el domingo? Todas estas preguntas no tienen ningún sentido porque lo único que estoy haciendo es presentando un nuevo programa de Seguimos Educando. Pero como hoy tenemos clase de matemática, el único que me está escuchando y se puso realmente a pensar en este problema lógico de la totalidad es obviamente Lucas, el profe de matemática, con el que hoy retomaremos donde dejamos la vez pasada en los números primos. Amo los números primos. Amo los números primos. Estamos así los docentes. Ahí escuchaba a Carla, nuestra docente de historia, que también hoy vuelve a clase, que hablaba de sus amores entre los grandes personajes de la historia. A mí me pasa con todas las disciplinas, ¿no? El otro día me enamoré de las proteínas, ¿sí? Hoy amo los números primos. Bueno, tengo problemas, ¿no? Amo los problemas, por eso hago filosofía, ¿sí? De eso se trata lo que hago. Bueno, nada, estamos contentísimos de estar acá y compartir con ustedes este espacio, un espacio de saber, del saber, de un saber que se divulga, que circula, que llega a los hogares de todos y todas los argentinos, que estamos realmente en una semana bien argentina y con muchísimas ganas de compartir contenidos de matemática, de historia hoy. Hoy en historia vamos a hablar de neoliberalismo, del modo en que el neoliberalismo llega, por decir así, a la Argentina y se instala a partir de la dictadura. Con lo cual vamos a hablar de lo que es el contexto en los años 70 de las dictaduras, no solo la Argentina, sino las latinoamericanas. Todo esto en el programa de hoy. Miren qué remerita me traje hoy, ¿eh? La filosofía me da alas, me la regaló una gente que hace filosofía en España, cuando estuve el año pasado allí en España por cuestiones laborales. Y bueno, nada, me quedé, remite a una frase de Nietzsche, donde Nietzsche habla de que la filosofía le da como la posibilidad de algún modo de distender algo del mundo en el que vive, así que me siento más que identificado. Y miren este detalle, ¿no? Me siento alado. Al lado, no al lado, al lado. Bueno, nada, un placer estar con ustedes. Estos consejos contra el coronavirus. 1. Lavate la mano a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol y si no con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventila los ambientes. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. En Ciudad de Buenos Aires al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Me voy volando mientras ustedes se quedan viendo este video contra el coronavirus. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aquí estamos, clase de matemática. Bienvenido una vez más, Lucas. Gracias. ¿Qué te pareció mi confesión? Amo los números primos. Me pareció una confesión buena, interesante y con la que acuerdo bastante y con la que mucha gente de matemática va a coincidir. Y sí, es un tema especial. Especial, sí. Sí, sin dudas. Sí. Es un tema raro, es un tema que tiene, por un lado,
una simplicidad muy grande en lo que tiene que ver con la definición del problema, de la situación, de lo que es un número primo, y por otro lado una complejidad que aún hoy es desconocida respecto de cómo seguir obteniéndolo, si cumplen alguna regularidad o si no la cumplen. Tiene un misterio es fascinante. Sí. Que aparte es un misterio muy antiguo, que ya desde el comienzo de la definición de los números primos apareció. Bueno, recordamos entonces, habíamos visto divisores, números primos. Sí, vimos teorema fundamental de la semejanza, teorema fundamental de la aritmética. Sí. El teorema fundamental de la aritmética lo que decía era, si tomamos un número cualquiera entero, y para simplificar tomemos los positivos, entonces ese número entero positivo mayor a 1, o sea de 2 en adelante, lo vamos a poder escribir de manera única como producto de números primos. Tal cual. ¿Sí? Un número primo era, para recordar, todos aquellos números que tenían como divisores solamente a sí mismo y al 1. Tal cual. Y a lo sumo a los opuestos, o sea, a menos sí mismo y a menos 1. Perfecto. ¿Sí? Si te parece, vamos a arrancar con un video donde Adrián Paenza nos explica qué son los números primos. Los desafíos son el motor que hace avanzar a cualquier ciencia. Problemas que se abren, conjeturas que buscan su demostración, dudas, frustraciones, nuevas construcciones, nuevas teorías. Hace falta creatividad. Así como existen los átomos que conforman la materia y los genes que describen a todo ser vivo, ¿habrá algún conjunto de números que sirva para generarlos a todos? Y ustedes saben que sí, que existen. Se podría decir que son los ladrillitos sobre los que se construyen todos los números enteros. Son fuertes, inesperados casi, infinitos además. Son los números primos, cuya imprevisibilidad ha desvelado a los matemáticos por siglos. Los números primos se han convertido en el santo grial de las matemáticas. La clase pasada me acuerdo que te preguntaba, digamos, porque uno tiene como la sensación que los números primos están como a la base, ¿no? Al comienzo de la numeración, y sí habían números primos en cifras como de más de 1 millón, porque bien, uno no se acuerda de 1 a 100 te los acordás, pero claro, después... O podrías hacer algún tipo de cuenta. De Hay formulita. Cuentas respecto para ver si algunos números no muy grandes, cuentas manuales, son primos o no, buscando sus divisores. Con una computadora podés hacer algunas cuentas con números mucho más grandes, pero hasta eso tienen un límite. Sí. Como dato, si querés te cuento, el número primo más grande encontrado hasta la fecha es un número primo. Que hay un número que hasta la fecha, salvo que en estos últimos días o meses hayan encontrado otro, el número más grande encontrado es el número 2 elevado a la 77.232.917 menos 1. Este número, déjame chequear algo, número tiene aproximadamente 23 millones de cifras. 23 millones de cifras. Eso quiere decir que si queremos escribir este número cifra a cifra, y no de esta manera, que es a través de una operación, nos llevaría 23 millones de simbolitos, de numeritos. Esto también está vinculado a lo que hablamos la clase pasada respecto de los números arábigos, ¿no? Con los números romanos, por ejemplo, sería imposible escribir un número así. No, acá no entran, ¿no? Igual, 23 millones en el pizarrón, no, llevaría varios kilómetros. Poder escribir y varios años probablemente escribirlos. Sí, habría que hacer esa cuenta. ¿Cuánto llevaría? En algún lado está. Hay que googlear, pero eso no. ¿Cuánto llevaría a escribirlo? Claro, es una estimación, obviamente, ¿no? Obvio. Bueno, cuestión, entonces, este es el número primo más grande encontrado hasta la fecha. Bien. Qué revelación, me siento como... Claro. En 2018 se encontró este número. Ok. Bien. Bueno, y entonces, la pregunta que tendría sentido hacerse es, bueno, ¿y hay más? O sea, claro, ¿tiene sentido seguir buscando? ¿O cuánto más? A ver, déjame pensar. ¿Tiene sentido seguir buscando? Bueno. Digo, si la matemática parte de la idea de que los números enteros son infinitos, se supone que si hasta ahora no se encontró uno más, no significa que no haya, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, hay que seguir buscando porque
Bueno. Me da la sensación de que se supone que deberían ser infinitos los números primos. Algo lo dijiste vos la clase pasada. Los números primos son infinitos. Eso es un teorema, es un enunciado que demostró nada más y nada menos que Euclides. Bien los griegos. Muy bien los griegos. Sí. Que ahora, si querés, te puedo contar cómo se hace la demostración de eso, que es una cosa interesante. Nos va a llevar por ahí a hablar un poco de lógica, así que está muy bien que estés acá. Me encanta demostrar teoremas. Bueno, mira, sí, a ver. El teorema va a ser simplemente esto. Existen infinitos números primos. O sea, no tiene ni siquiera una formulación matemática, si quieres. O sea, está escrita en lenguaje coloquial. Sí, bueno, pero Euclides escribía así en general. Bueno, claro, sí, porque en ese momento... Pero bueno, hoy en día hay resultados que son muy antiguos, pero que hoy en día nosotros hemos traducido a la escritura matemática moderna. En este caso, es eso. Perfecto. Existen infinitos números primos, ¿sí? Primera cosa, antes de avanzar con cómo se demuestra eso, un resultado que va a ser el siguiente, a ver si nos lo creemos. Si un número tiene a algunos primos como divisores, entonces ese número más 1 no tiene a esos primos como divisores. Voy a poner un ejemplo. Dale. 15. 15, si lo descompongo en números primos, se puede escribir como 3 por 5. Sí. Y es la única manera. Eso es el teorema fundamental de la aritmética. Total. 15 más 1, que es 16, no va a tener como divisores ni a 3 ni a 5. ¿Sí? ¿Esto pasa siempre? Esto pasa siempre. Okay. Sí. Es un resultado que les sugiero, hagan la prueba, elijan el número que ustedes quieran. Elijan el número, no sé, 223, buscan sus divisores, los números primos que lo dividen. Van a ver que al sumarle 1 a ese número, los números primos que lo dividen son otros. Okay. ¿Sí? Bueno, con este pequeño resultado vamos a abordar esta proposición. La forma en que vamos a demostrar esto, que es la forma en que lo justificó Euclides, es por el método del absurdo. Claro. El método del absurdo consiste en negar la afirmación que yo estoy realizando o usando o negando algo que es evidentemente cierto o que yo ya sé de antemano que es cierto y concluir con eso algo que contradice algo conocido o que contradice lo que yo mismo estoy diciendo. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo. Dale. Entonces, voy a suponer, voy a escribir acá, por el absurdo. Aclaro que la demostración va a ser por ese camino. Entonces, supongamos que existen finitos primos. O sea, finito en matemática quiere decir una cantidad no infinita. Déjame agregar algo que tiene que ver con algo de lógica. Una demostración por el absurdo implica negar lo que uno quiere demostrar, o sea, partir de lo contrario a lo que uno quiere llegar, y demostrar que entonces, partiendo de lo contrario a lo que uno quiere llegar, llega a una situación contradictoria. Por eso es absurdo. El absurdo tiene que ver con que si uno parte exactamente de lo contrario a lo que uno quiere llegar, necesariamente se contradice. Entonces eso prueba que lo opuesto es verdadero. Así es. Bien, entonces, supongamos, como bien decía Darío, lo opuesto, en matemática la palabra opuesto tiene una connotación porque tiene que ver con números, pero digamos algo que contradice o que no es equivalente a lo que dice el resultado original, ¿no? Entonces, si esto es así, voy a proponer un número al que llamo A, que lo voy a escribir así, como P sub 1 por P sub 2 por, y así siguiendo, pongo 3 puntos suspensivos para indicar que esto continúa, hasta P sub n. ¿Qué es P sub n? Es el primo más grande que hay. Porque si estoy suponiendo que hay cantidad finita, bueno, hay uno que es el más grande. Bueno, ese más grande es el P sub n. Y entonces multiplico 2, que es el primer primo, por 3, que es el segundo primo, por 5, y así siguiendo hasta ese último, que es el más grande de todos. ¿Sí? Sí. Y le sumo 1 a ese número. Sí. Resulta que este número es más grande que cualquiera de los primos anteriores, porque es resultado de una multiplicación de ellos y un más 1. Claro. ¿Sí? Entonces, el número A ver, voy a poner acá, A es
mayor que P sub 1 y también A es mayor que P sub 2 y A es mayor, puntos suspensivos, A es mayor que P sub n. ¿Sí? Porque es más 1, porque es todo esto más 1. Es la multiplicación de todo, además es más 1. Además es más 1. ¿Sí? Pero a la vez, A no es divisible ni por P sub 1, ni por P sub 2, ni por P sub 3, ni por P sub n. O sea, A no es divisible por ningún primo anterior. Por lo tanto, A es primo. Entonces encontré un primo más grande. Bueno, listo, esto. O sea, yo había supuesto que eran finitos y había supuesto que el más grande de todos era P sub n. Bueno, encontré uno mayor. Claro. O sea, me contradije a mí mismo. ¿Sí? Por lo tanto, esa hipótesis de partida... esta hipótesis es falsa. Es decir, que esto es verdadero. Claro. Existen infinitos números primos. Excelente. ¿Sí? Esta es la forma de razonar en lógica y matemática. Y esta forma de razonar, como muy bien lo hizo recién Lucas, viene de la matemática y la lógica griega. Digo, cuando decimos que todo esto tiene su origen en el mundo griego, tiene que ver con esto, con que Euclides ya pensaba de esta forma. Los fundamentos de la geometría, que es el libro de Euclides, aunque se maneja con grafías distintas o similares, pero no estrictamente las nuestras, ya está pensando de este modo la matemática. Vamos a ver qué dice Adrián Paenza, una vez más, sobre este tema y seguimos adelante con Lucas. Los números primos representan un misterio tan grande que la posibilidad de pasar de la fascinación al tormento está siempre latente. El matemático suizo Leonhard Euler decía, esto ya sucedía en el siglo XVIII, que existían razones para pensar que el orden en la sucesión de los números primos era un enigma en el cual la mente humana jamás podría penetrar. Otro matemático, el alemán Don Zagier, 200 años después de Euler, piensa algo parecido. Zagier dice que a pesar de su definición tan simple y su rol como los ladrillitos en la construcción de los números enteros, los números primos crecen entre los naturales sin obedecer ninguna otra ley que la del azar. Y que lamentablemente nadie puede predecir a dónde va a aparecer el siguiente. Es increíble, Lucas, que no haya una fórmula que nos resuelva el modo en que van como sucediéndose los números primos, ¿no? Sí, es un problema, es un problema, es una discusión, es una duda que se tiene. No está claro si los números primos aparecen azarosamente o si hay alguna regla que no conocemos. Eso es lo que no está claro y que estaría bien si alguna vez alguien lo puede explicar. Una cosa, lo que sí sabemos, porque Gauss, un gran matemático, el príncipe de las matemáticas, es llamado, lo que sí descubrió, o lo que sí pudo demostrar de una manera lógico-matemática, o sea, aceptable, es que en cierto intervalo de números, ¿cuál es la probabilidad de que un número primo aparezca? Ah, bien. Pero es una probabilidad. O sea, podría no aparecer ninguno igual de cualquier manera, ¿no? Está bien. Pero es un avance. Pero otra cosa es el azar. El azar ya te coloca en un lugar de incertidumbre. Bueno, lo que pasa es que el azar podría no ser completo, en el sentido de que podría haber un azar... Y la probabilidad es semiazarosa. O sea, te circunscribe el campo y cuanta más probabilidad, mayor acercamiento, pero hay un elemento azaroso. Un ejemplo claro era el clima, cuando hablamos en la clase de probabilidades con el tema del clima. Hay probabilidad de que mañana llueva, hay un 80% de probabilidad de que mañana llueva. Bueno, ahí hay una probabilidad metida. Lo que no quiere decir que mañana va a pasar cualquier cosa. No es azaroso en el sentido de que mañana va a pasar cualquier cosa. Hay una parte que es azarosa, pero otra parte que está como condicionada y que hace que la probabilidad de que pase una cosa y no otra sea mayor. Claro, lo que falta ahí es cuando uno tiene algo que hacer al otro día y entonces dice que no llueva, que no llueva, que no llueva, y no llovió, eso... ¿No? Sí. ¿Cómo lo computa el servicio meteorológico? No sé, eso hay que llamar de nuevo a... Nos vamos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, ¿vas a dejar un ejercicio? Voy a dejar algo para que vayan pensando. Que dale, a ver. En una placa. Está en una placa. En una ruta se van a colocar carteles blancos y verdes. Los blancos cada 6 kilómetros y los verdes cada 70. ¿Sí? O sea, es una ruta que arranca en un lugar y desde ese lugar, que es el origen de la ruta, vamos colocando carteles. ¿Sí? Cada 6 kilómetros uno y cada 70 kilómetros los otros. La pregunta entonces es en qué kilómetro de la ruta van a tener
que poner los dos carteles, porque van a coincidir. Ok, mira, interesante. Traté de sacarlo así de una y no me salió. Bueno. Creo que lo dejo para después del recreo. Dale, mejor. Y lo pensamos Sí. Vamos a la pausa y volvemos a resolver este ejercicio y seguimos con números primos y Lucas. Seguimos aquí en Seguimos Educando. Tenemos número de WhatsApp donde pueden mandar sus mensajes, sus preguntas y los docentes contestan lo que saben. Preguntas que tengan que ver, te cuento a vos, Lucas, con las clases. Claro, ¿no? sí. Tipo, ¿cómo formó la selección argentina en el Mundial 86? Que es algo que sabemos todos igual, pero, digamos, tienen que ser preguntas sobre las disciplinas. 011 3262 6362, nuestro número de WhatsApp. Y bueno, si no, en seguimoseducando.gov.ar, en el portal tienen todos los contenidos, las clases anteriores, todo ahí subido. En Instagram, @seguimoseducando y en Twitter, @seguimoseduc. Recordamos el problema que planteó Lucas antes del recreo. Le pido al dire la placa y está. En una ruta se van a colocar carteles blancos y verdes, ¿sí? Los blancos cada 6 kilómetros y los verdes. ¿Por qué blanco y verde? No sabemos, no importa. Hincha de Banfield. Y los blancos cada 6 kilómetros y los verdes cada 70. ¿En qué kilómetro de la ruta van a tener que poner dos carteles juntos? Bien, dijiste que habías pensado algo. ¿Avanzó eso? No, o sea, lo que intuitivamente me sale sí. es buscar, empezar a hacer 70 por 2, o sea, por 1, por 2, por 3, y ver cuál de esos resultados coincide en ser un divisor de 6. O sea, que 6 sea un divisor... Claro, que 6 sea divisor de eso. Sea divisor de eso. O sea, a ver, reformulo lo que decís, que Dale. creo que la idea es una posibilidad y es correcta, es buscar múltiplos de 70. Múltiplos de 70. Buscar múltiplos de 6. Eso. Y ver dónde hay coincidencia. Claro. ¿Sí? Perfecto. Bien, eso es correcto, uno podría hacer eso. 70, si buscamos múltiplos de 70, bueno, vamos a tener 140. 70, claro. 140, 210. Claro. Bueno, y hay infinitos, ¿no? Porque de hecho hay tantos como números naturales hay. Sí. Y con 6 tenemos 6, Sí. 12, 18, bueno, y así siguiendo, ¿no? Sí. Uno podría estar tirando números hasta llegar. Hasta no sé cuándo, Llegás. hasta llegar. Igual en llegás. algún momento vamos a llegar, Sí. porque a lo sumo será 70 por 6. Claro, ahí tenés sí o sí. ¿Sí? O sea, cuando haces 6 por 70 y cuando haces 70 por 6, como la multiplicación es conmutativa, va a dar el mismo número. Entonces, a lo sumo, en 70 por 6 vamos a tener 70 por 6 es 210, creo. No, 70 por 6. No, estoy... 70 por 6 es 420. No, es 420, sí, Claro. me adelanté algo, perdón. Con lo cual, Nada. 210. Ya está. Bueno, no importa, es esto por 4, por 2, digamos, ¿no? Claro. 420 por acá, Sí. o sea, y obtenemos, cuando hagamos 6, vamos a tener que también hacer un par de cuentas más y vamos a llegar efectivamente a 420. O sea, 420 es múltiplo de ambos, ¿sí? Sí. Porque es el resultado de la multiplicación. Pero 210 te suena que es. Bueno, A mí me suena que 210 incluye a por 6. eso, claro. Bueno, ¿no? a ver, ¿cómo podemos identificar eso que a vos te suena y que, con lo que yo coincido, 210 va a ser múltiplo tanto de 6 como de 70? Vamos a buscar lo que se llama el mínimo común múltiplo, ¿sí? El más chico de todos los múltiplos que están en común. Correcto. ¿Sí? Para eso vamos a usar números primos. Los números primos los vamos a usar factorizando el 70 y el 6. ¿Sí? A ver, hay veces que la factorización se puede hacer mentalmente. Digo, está claro que 6 escrito como multiplicación de números primos va a ser 2 por 3. Claro. Porque el 2 es súper conocido como número primo, el 3 también y el 6 es un número chico. Con 70, bueno, ahí hay que ver si se nos ocurre. La cuestión es, a ver, seguro que el 2 va a estar en la factorización de 70, porque es divisor. Ahora, vayamos pensándolo así. 70 es igual a 2 por algo. Es todo lo que venga acá tiene que ser, ¿cuánto? 35. Sí. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, pensemos, 2 ya no va a ser
ya no va a incluirse en los divisores de 35. Así que 2 no va a ser. Paso al siguiente. Sí. 3. No. Tampoco. Porque en 35 no va. Claro, paso al siguiente. 5. El siguiente primo, ¿no? El siguiente número primo. El siguiente primo es 35. Así que 2 por 5. 70 es igual a 2 por 5 por un número primo más o multiplicación de primos. Bueno, pero en este caso está es claro. 7. ¿Sí? Entonces 70 se puede descomponer, perdón, me quedé con informática de la clase pasada. Igual el sentido es el mismo. Se puede descomponer. Desencriptar. Claro, bueno, sí, eso podría ser, sí. 70 se escribe como 2 por 5 por 7, son 3 números primos. 6 se escribe como 2 por 3, son 2 números primos. Y entonces, el que sea múltiplo de ambos tiene que contener al menos un 2, al menos un 5, al menos un 7 y al menos un 3. Ok. ¿Sí? Porque tiene que ser 70 por algo, o sea que tiene que ser 2 por 5 por 7 por algo. Y para que sea múltiplo de 6 tiene que ser 2 por 3 por algo. Bueno, el 2 está en común. Claro. Así que eso podría... Ya está, con que lo ponga una vez alcanza. Lo que sí seguro tengo que agregar acá es el 3. Excelente. ¿Se entiende? Entonces, me encanta. 2 por 3 por 5 por 7. Yo acá lo puse desordenado, pero no importa porque la multiplicación es conmutativa, asociativa, así que no importa el orden. Este número, ahora sí, es 210. Es el número más chico de todos que resulta ser múltiplo de 70 y de 6 a la vez. Volviendo al problema, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo arranco en la ruta, arranco acá, estoy poniendo carteles de qué color, blanco y verde. Blanco cada 6 y verde cada 70. Entonces, a los 210 kilómetros, por primera vez, van a coincidir los dos carteles. Me encanta. ¿Qué tiene que ver esa cinta que pegaste acá arriba en el recreo? Bueno, cerrado este problema... Ah, ¿otro tema? Es otro tema, sí. Creí que iba... No. Listo, entonces cerrado este problema es, a los 210 está el primero, a los 420 está el segundo. O sea, el que habíamos encontrado más fácilmente el 420 es la segunda vez que coinciden en los carteles blanco y verde. Perfecto. Y en todos los múltiplos de 210 van a coincidir. ¿Sí? Excelente. Bueno, ahora sí. Vamos a la cinta. Primero, tenemos una cinta en donde hay números y cartulinas de distintos colores. Sí. Vamos a observar lo siguiente. Fijémonos en los cuadraditos rojos. Sí. ¿Qué característica tienen los cuadraditos rojos? Múltiplos de 4. Son múltiplos de 4. ¿Sí? 0, que es múltiplo de cualquier número. ¿Sí? Eso generó una polémica hace unos días con las patentes de los autos, creo que era. Sí, con las salidas de... Claro, si era múltiplo de 2, si era múltiplo de 2 o algo así, bueno. Sí. Que la respuesta era que sí, finalmente. Entonces, tenemos en rojo los múltiplos de 4. Sí. ¿Qué pasa con los verdes? Los verdes, a ver, pensemos si podemos indicar de alguna manera qué característica tienen todos los números que están en verde. Son múltiplos de 4 más 1. Bueno, puede ser, sí, son el múltiplo de 4 más 1, perfecto. Sí. Todos se pueden componer como algún múltiplo de 4 más 1. Tal cual. ¿Está bien? Todos se pueden obtener como algún múltiplo de 4 más 1, perfecto. Ok. ¿Otra forma se te ocurre? Igual está bien, esa está perfecta y sirve, pero solo para mostrar que uno puede pensarlo de distinta manera. Modos, Otra forma podría ser, si le resto 1, me queda un múltiplo de 4. Es equivalente a lo que vos dijiste. Al revés, claro. ¿Sí? Fíjense que a cualquier verde, si yo le resto 1, me da un múltiplo de 4. Excelente. Los azules, bueno, con la misma idea, mismo. Con 2. Ya sea, es un múltiplo de 4 más 2, o bien, si le resto 2, el resultado es un múltiplo de 4. Y, bueno, los amarillos con 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así fue como se está conformada la tira. La cinta. La cinta de números. La tira. Bien. Sí, así es. Y entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, bueno, si yo tiro un número, porque, a ver, esto termina en 25. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, está claro que acá hay un patrón y uno podría imaginar cómo continúa esto. Esto continúa con, bueno, claramente 26, 27, 28, 29 y así siguiendo con todos los números. Y podemos, si seguimos con el patrón, cuáles son los números que siguen, ¿no? O sea, después del verde siempre viene el azul, después del azul siempre viene el amarillo,
después del amarillo siempre viene el rojo y así siguiendo. Eso podríamos armar. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, yo te tiro un número, 73. Claro. ¿Qué color va a tener? Claro. ¿Hay alguna fórmula para sacar eso? Claro, que es básicamente lo que estuvimos charlando, ¿no? Veamos el caso puntual de 73. Si es múltiplo de 4, te sale al toque. Si es múltiplo de 4, sale al toque. Y si no, tenés que buscar un múltiplo de 4 cercano. 73. Sí. ¿Es múltiplo de 4? No. No, no es múltiplo de 4. O sea, si dividimos 73 por 4, no nos da una división exacta en los números enteros. Tal cual. Estamos viviendo en un universo de números enteros. Acá no hay decimales, no existen. ¿Sí? Ponele 72. Bueno, a ver, ¿qué pasa con 72? ¿72 es múltiplo de 4 o no? Sí. A ver. 18. 4 por 18. Bueno, podemos escribir así, 2 por 2, porque una forma de pensar eso también es factorizarlo, escribirlo como números primos y ver si en su factorización aparecen 2, 2, que es 2 por 2, 4. Claro. Es otra forma de ver si se divide o no. Bien. Entonces, ¿qué habéis dicho? 18 por 4. 18 por 4, o sea, voy a escribir así. Por 3 por 2. A ver, 3 por 3, 9, por 2, 18. Este es el 18 que vos decís. Y el 2 por 2 son los primeros números que dijimos. Claro. ¿Está bien? O sea, 72 se puede escribir como 2 por 2 por 3 por 3 por 2. Alguno más obsesivo escribiría el 2 adelante. En el mes, claro. Pero bueno. No somos obsesivos acá. No somos obsesivos. Lo importante acá entonces es que esto es un 4. O sea que 72 se escribe como 4 por algo. Por lo tanto, 72 es múltiplo de 4. Y por lo tanto, el 72 tendría el color rojo. El 73, que es lo que le sigue, tendría el color verde. Excelente. ¿Sí? Con lo cual a tu pregunta podríamos sacar el color verde. Sí. Bien, ahora, Sí. ¿qué significa y por qué pasamos a enunciar esto como el teorema de la división de números naturales? Bueno. ¿Me lo vas a contestar? Sí, no. dale. Prefiero primero ver este video que nos introduce en el tema y después nos lo cuenta Lucas. Perfecto. Teorema de la división de los números naturales. La división entre números naturales puede interpretarse como repartir una cantidad de algo en partes. A la cantidad que hay que repartir se la denomina dividendo y a la cantidad de partes se la denomina divisor. Si queremos dividir 12 entre 3, cada parte recibe 4. 4 es el resultado de la división. Pero si la división es 14 dividido 4, no puede realizarse de manera exacta. En este caso, a cada parte le corresponden 3 y sobran 2. A esto llamamos resto de la división. Si el ejemplo es 26 dividido 4, es importante observar que el resto de una división nunca será mayor que el divisor. Si fuera así, podría repartirse uno más a cada parte. En este caso, si le asignamos 5 a cada una de las 4 partes, nos quedarían 6, que es más grande que el divisor. Por lo que podemos repartir uno más a cada una. De esta manera, para dividir dos números naturales genéricos A y B, es decir, A dividido B, podemos asegurar que existe alguna cantidad que se le asigna a cada parte. Llamemos a esto Q, y algo que sobre, a lo que llamamos resto. Podemos decir entonces que R es un número que será mayor o igual a 0 y menor que B. Podemos decir entonces, al plantear A dividido B, resulta que A es igual a B por Q más R, asegurando que hay únicos Q y R que satisfacen la igualdad si R es mayor o igual a 0 y menor que B. Este resultado es conocido como teorema de la división de números naturales. Veamos algunos ejemplos. Primero, 34 dividido 6. El cociente es 5 y el resto es 4. Segundo, 41 dividido 5. El cociente es 8 y el resto es 1. Tercero,
36 dividido 3. El cociente es 12 y el resto es 0. ¿Me puedo llevar la cinta a mi casa? Todavía no. Ah. Después sí. Okay. Después te la dejo. Retomamos. Bueno, lo que vimos recién fue un video que nos explicó de qué se trata el llamado teorema de la división de números enteros. ¿Sí? Lo vamos a pensar para números naturales, para positivos, porque es un poco más simple. Sí. A ver, la cosa es así. Yo tengo dos números, A y B. ¿Sí? Y voy a tomar, por ejemplo, esto que donde ya estuvimos trabajando, que es 72 y 4. Y quiero hacer la división entre 72 y 4. ¿Sí? El teorema de la división dice, bueno, a ver, 72 lo puedes escribir como 4 por algo más otra cosa. Dice algo más el teorema de la división que ahora voy a decir, pero en principio la formulita que aparece cuando uno googlea el teorema de la división es A es igual a B por Q más R. ¿Sí? Hay un montón de duplas posibles para poner acá, porque yo acá podría poner, por ejemplo, qué sé yo, 4 por 3 da 12 y entonces acá pongo 60. Listo, esa igualdad se cumple. También podría poner 4 por, qué sé yo, 5. 4 por 5 es 20 y entonces lo que falta es 52. ¿Sí? También podría poner 4 por 18 más 72 es igual, 72 es igual, 4 por 5 es 18 más 0. ¿Está bien? Lo que dice el teorema de la división es que siempre se puede escribir para dos números dados, como es 72 y 4, siempre se puede obtener dos números más, y esos números se obtienen de manera única si garantizamos que el numerito que aparece acá está entre 0 y el número por el que dividimos, entre 0 y 4. Es más grande que 0 o igual y más chico estrictamente que 4. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá 8 pelotas. A ver, a la división de enteros se la puede entender como repartija de cosas, ¿sí? De una manera como bien... ¿No se usan más los paréntesis? Ahí. Pero acá no hace falta, porque yo estoy haciendo 4 por 5 más 52. Claro, se usa paréntesis porque si querés cambiar la precedencia de las operaciones... Cuando no hace falta, se lo deja... Por convención, cuando uno no tiene nada, primero resuelve la multiplicación y la división y después las sumas. Perfecto. Así que por convención, en este caso, no haría falta. Excelente. Convención que termina siendo, en este caso, lo que es correcto y lo que no. O sea, en este caso es una convención que uno no puede violar tan fácilmente como el nombre de un eje. ¿Me repetís entonces cómo sería, el número de acá? Entonces, yo tenía 72 y 4. Sí. Y el teorema de la división lo que dice es que si tenés esos dos números, podés escribir una expresión de la forma 72, para escribir 72 dividido 4. 72 es igual a 4 por algún número más otro número. Sí. ¿Sí? No, pero habías dicho hablando. que este número tiene que ser más chico. Claro, y la condición que pone para que esta terna, que acá vemos que hay un montón de de duplas posibles, para que esa dupla sea única, hay una condición más, y es que este número no sea cualquier cosa, sea lo más chico posible. Esté entre 0 y el número por el que dividimos. Y el ejemplo es este. Tengo, supongamos, 8 pelotas y tengo 3 personas. ¿Sí? 8 pelotas, 3 personas. Y tengo que repartir esas 8 pelotas. Yo podría decir una para cada uno y me sobran 5. ¿Está bien? Claro. Eso es una de las ternas, sería, ¿no? Si yo quiero dividir 8 entre 3... Puedo hacer eso. Angurriento, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno dice, bueno, pero me está sobrando más. O sea, si yo quería repartir, lo que tengo que hacer es repartir, y como el número que me quedo es más grande que la cantidad de personas por las que yo voy a dividir, puedo seguir repartiendo. Entonces reparto una más. Y entonces les quedan a las 3 personas 2 pelotas, y me sobran 2 pelotas. Como ese número 2 es más chico que la cantidad de gente que tengo para repartir, puedo decir entonces que 8 dividido 3 da 2 con resto 2. Claro.
¿Sí? Excelente. El teorema de la división lo que dice es que bajo esas condiciones hay una única dupla. En este caso es 2, 2. Claro. En este caso, si yo tenía 72 y 4, quiero hacer 72 dividido 4, el resultado, el resultado de división es 18 y el resto es 0. Sí. ¿Está bien? Si me hubiese quedado algo, porque por ejemplo lo podríamos haber hecho con 73. Claro, me quedaba 1. Con 73 también hay un montón de... Si yo quiero hacer 73 dividido 4, esto es 4 por algo más algo. Si yo no pongo ninguna condición, hay un montón de parejas que satisfacen esto. Ya lo comprobamos ahí. Ahora, si pongo como condición que este número tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que 4, hay una única posibilidad. Y esa posibilidad es poner acá 18 y acá 1. ¿Sí? Eso es el teorema de la división. Excelente. De números enteros. ¿Terminó la clase? No. Vamos a ir por último, a ver ahora sí, para que te puedas llevar la cinta. Yo me quiero llevar la cinta. Bueno, Lo único que estoy esperando es que termine la clase para llevarme la cinta y porque me está esperando Carla. Bueno, a ver. Sí. El teorema de la división se puede usar porque para hacer más rápido lo que acá hicimos medio así nomás, medio a mano. ¿Qué pasa con el... Tira un número cualquiera. El, no sé, 59. Ok. ¿Sí? 59. Eso hacen los magos, te dicen, tira un número cualquiera, Claro. 59 y ya ¡pum! Bueno, no, te lo tiraron era para ellos. apurarnos. No, Era para está todo bien, apurarnos. dale. ¿Querés elegir otro? No, 59. Bueno, 59. 63. Bueno, 63. Dale. Ahí está. 63. 63. Queremos saber qué color va a tener en esta cinta. Sí. Lo que habíamos hecho nosotros era, ¿es múltiplo de 4? No, entonces le restamos 1, nos fijamos si es múltiplo de 4, pero bueno, una forma más automática, si se quiere, es decir, bueno, por el teorema de la división, esto va a ser 4 por algo más algo. Se va a poder escribir de esta forma. Claro. ¿Sí? ¿Qué número podemos poner acá? Y de forma tal que este número sea lo más chico posible. Claro. ¿Sí? Fíjense que este número, dado que estamos dividiendo por 4, este número va a ser 0, 1, 2 o 3. Y por lo tanto, en base al número que me dé acá, voy a saber si tiene el mismo color que el 0, o el mismo color que el 1, o el mismo color que el 2, o el mismo color que el 3. ¿Sí? Entonces... Ponele 15. Acá. 60. Bien. Entonces, 4 por 15 da 60. El resto es... 3. Eso quiere decir que el 63, que va a estar escrito por acá, no lo veo, amarillo. va a tener color amarillo como el 3, como el 7, como el 11, como el 15. Como la camiseta de Peñarol. Y ahora sí, te puedes llevar la cinta. ¿Ahora me llevo la cinta? Sí. Gracias. No, por Gracias. favor. Hasta la próxima clase de matemáticas. Yo me voy llevando la cinta que me encantó. Volvemos con Carla y clase de historia. ¿En dónde? Aquí, en Seguimos Educando. Volvemos del recreo, aquí estamos en Seguimos Educando, le damos la bienvenida a la profe Carla Iantorno. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien vos? Bien. ¿Estuviste viendo la clase de matemáticas? Fascinada con la clase de matemática, la verdad. Nunca me explicaron así las matemáticas. No, es increíble. A mí también se me volvió a despertar como el amor por la matemática, que cuando Sí. a vos te va a haber pasado lo mismo. Los que sabíamos ya que íbamos a estudiar ciencias sociales o humanidades, me acuerdo de la última clase de matemática en quinto año que dije bye bye y pensaba que nunca jamás. más. Y ahora estoy como reenamorado. Y en realidad usamos las matemáticas todo el tiempo, pero sin tal vez saber que las estamos usando. Así que me encantan las clases acá. Genial. Contame de qué va a ser la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy va a hablar sobre el modelo neoliberal, la instalación del modelo neoliberal en Argentina, y vamos a empezar a pensarlo desde la primera fase de este periodo que se da con la última dictadura cívico-militar, es decir, 1976. Perfecto. Y lo primero que tenemos para mostrar es como ese contraste. El neoliberalismo llega a partir de la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Claro, bueno, la clase pasada nosotros acá estuvimos hablando un poco de cómo se configura a partir de la década de 1930 el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, vamos a ver cómo ese modelo empieza a romperse a partir de la instalación del modelo neoliberal. Así que bueno, está bueno que recuperemos un poco lo que vimos la clase pasada. Dale, lo vamos a ver en este video. A
fines de los años 70, el modelo económico de sustitución de importaciones implementado en distintos países latinoamericanos es reemplazado por modelos de apertura y liberalización. Es el regreso a los preceptos de los tiempos previos a la crisis del 30, donde el mercado es el único que cuenta con la racionalidad necesaria para permitir el mayor bienestar posible para todos. Durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, Latinoamérica logró desarrollar su capacidad productiva y mejorar las condiciones de vida de su población. Entre las décadas de 1930 a 1970 se crearon cientos de miles de puestos de trabajo en la industria, los trabajadores recibieron mejores salarios y se redujo la pobreza. Latinoamérica y muchas regiones del mundo prosperaron gracias a la instalación de nuevas fábricas y se formaron numerosos ingenieros, técnicos y obreros calificados especializados en las distintas ramas de la industria. El Estado jugaba un rol claro en la economía, tanto en los países centrales como en los periféricos. Si destinaba sus recursos a la salud, la educación pública, la protección social, la obra pública y hasta los seguros de desempleo, las personas dispondrían de dinero para volcar al mercado mediante la compra de distintos bienes y servicios. Existía consenso en que esto era lo mejor para todos, los capitalistas y los trabajadores. Esto era el llamado ISI, o modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el año 1976? Bueno, nosotros vimos la clase pasada, vimos recién en el video que a partir de la década del 30 el modelo de industrialización por sustitución de importaciones crea muchas fuentes de empleo, mejora la calidad de vida de los trabajadores, se incrementa la capacidad de consumo de la clase obrera, crece la clase media, digamos que hay una transformación en la vida cotidiana de los y las trabajadoras del periodo, y vamos a empezar a ver que hacia la década del 70 esto empieza a transformarse. Vamos a ver un aumento del desempleo, vamos a ver también algunos derechos de los trabajadores que habían adquirido, digamos, en este periodo previo que van a comenzar a ser vulnerados, y bueno, esto se va a empezar a transformar. Perfecto. Vamos a ver en este nuevo video qué es lo que sucedió en 1976. 1976 fue decisivo para la historia argentina porque ese año se instaló la última dictadura militar que hubo en nuestro país, que impuso un régimen de terrorismo de Estado durante casi 8 años. Antes de la dictadura había una gran crisis económica y política, con altos niveles de violencia, que obligaron al gobierno de Isabel Perón a convocar a las elecciones que estaban pensadas para 1977 antes, a octubre del 76. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se adelantaron y unos meses antes realizaron un golpe de Estado. Golpe que tuvo el aval de distintos sectores, en particular de fuertes grupos empresarios y de la jerarquía de la Iglesia Católica, que pensaban que había que reinstalar un orden. ¿Qué implicaba ese orden? Terminar con la lucha armada, aunque en realidad para el 76 las organizaciones guerrilleras ya habían sido vencidas militarmente, pero también terminar con todo tipo de protesta social y de agitación política. El golpe se produjo el 24 de marzo del 76 y las Fuerzas Armadas tomaron el poder con una junta militar que integraban las 3 armas: Ejército, Marina y Aviación. La primera estuvo compuesta por Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Agosti. Las primeras medidas que tomaron fueron el estado de sitio que se impuso en el país, disponer que cualquier lugar de trabajo y producción fuera considerado un objetivo militar, suspender las actividades de los partidos políticos, intervenir los sindicatos, remover al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y también imponer la pena de muerte para cualquiera que realizara un delito contra el orden público. Esa misma noche, tropas militares ocuparon distintas fábricas en todo el país y hubo cientos de secuestros y detenciones de activistas sindicales y políticos. A la vez, se suspendió el derecho a huelga y las negociaciones colectivas de trabajo. En esa madrugada, la CGT intentó organizar un paro para defender al gobierno de Isabel Perón, pero enseguida los militares lo desarticularon. Así se inició el gobierno más autoritario de la historia argentina. Los niveles de censura en ámbitos sociales y culturales llegaron a lugares insospechados. Para las Fuerzas Armadas, todo aquel que no se alineara con sus posiciones podía ser considerado subversivo y un subversivo debía ser disciplinado.
Para ese disciplinamiento se instaló un sistema de terror controlado por el Estado que iba a llevar a Argentina al capítulo más oscuro y más sangriento de toda su historia. Es tan importante, y es un poco el eje de la clase de hoy, ¿no, Carla? Que es entender cómo la dictadura militar que se inicia en 1976, ahora nos vas a contar bien, viene, digamos, a consolidar o a incorporar claramente un modelo económico que tiene que ver con esto que veníamos hablando, con la crisis en la que se va metiendo el modelo de industrialización. O sea, ya para los 70, y no solo en nuestro país, a nivel mundial, este tipo de modelo económico empieza a tambalear junto también con las crisis de los estados de benefactor, de estados de bienestar, ¿no? Bueno, esa mirada me parece sustancial para poder pensar la dictadura también como un proyecto económico, ¿no? Porque a veces miramos la dictadura y miramos las cuestiones políticas, sociales, que son sumamente importantes, pero también tenemos que pensar qué transformaciones se dan a nivel económico. En principio, entender que la dictadura se llamó a sí misma proceso de reorganización nacional, digamos. Claro. Y los militares, digamos, las Fuerzas Armadas se consideraban miembros, digamos, de un espacio que venía a reordenar esa sociedad que había entrado en crisis. Eso es lo que vimos nosotros recién en el video. El 24 de marzo se instala este proceso de reorganización nacional y establecen lo que conocemos como doctrina de la seguridad nacional. Doctrina de la seguridad nacional va a ser, digamos, el proyecto político y el fundamento ideológico de la dictadura. ¿Qué significa la doctrina de la seguridad nacional? Significa que el Estado va a empezar a asumir esta idea de que tiene que preservar la seguridad de ¿quiénes? La seguridad, digamos, de los ciudadanos en general, pero es una seguridad, digamos, bastante controvertida la que vienen, digamos, a traer con esta ideología. Vamos a ubicarnos en el escenario. Los militares consideraban que Argentina era el escenario de la Tercera Guerra Mundial y que esa Tercera Guerra Mundial, ahí se estaban enfrentando dos bloques. Los bloques que vimos en la Guerra Fría, que es el bloque occidental, considerado capitalista, si se quiere, y le voy a agregar cristiano, porque para los miembros de las Fuerzas Armadas en ese periodo es parte, digamos, ¿no? de la ideología que va. Sí, sobre todo por la antinomia que plantea con el otro bloque que ahora vas a nombrar, el bloque soviético, que desde el comunismo se los suponía en un contexto antirreligioso, ¿no? Bien, el bloque soviético va a ser el bloque soviético u oriental, alineado, digamos, ¿no? Con la Unión Soviética, con el comunismo, y va a ser considerado por los militares, digamos, como el sector apátrida, ¿no? Claro. Entonces, en esta configuración de este mundo, en donde los militares consideran que Argentina es un escenario donde se enfrentan estas dos ideas, entonces van a construir una idea que es muy importante, que es la idea del enemigo, ¿no? La búsqueda del enemigo interno. Las guerras no se dan en este contexto, según la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, entre países, sino que se dan internamente. Tenemos que combatir un enemigo interno. Los militares se consideran como portadores de esta moral, ¿no? De esta moral patriota que va a defender a la Argentina de este enemigo, y van a construir un modelo, un dispositivo de represión, de persecución, de desaparición de personas y de muerte, justamente como para encontrar a este enemigo y liberar a la patria. Ellos se consideraban libertadores de la patria. O sea, eso el enemigo interno estaba influenciado justamente por el bloque adversario. O sea, habían elementos externos que lo que hacían era configurar a este Claro, enemigo. todo pensamiento que no cuadrara con esta moral que intentan instalar las Fuerzas Armadas va a ser considerado apátrida, extranjero, enemigo. Entonces, digamos, lo que van a buscar es un sujeto. Y este sujeto le vamos a poner un nombre. Subversivo. ¿Sí? La palabra subversión. La palabra subversión va a ser muy importante dentro del discurso de las Fuerzas Armadas. Lo que están buscando es detener y frenar la subversión. Ahora, la subversión es muy amplia, ¿no? Claro. El concepto de subversivo es muy amplio. ¿Quiénes eran los subversivos? ¿Qué significaba ser subversivo?
a quién metían adentro, ¿no? Exactamente. Porque, ¿quiénes eran los que formaban parte, digamos, de este concepto? O sea, porque lo subversivo podía ser desde un militante de un partido político o miembro de una organización guerrillera, como podía también ser un estudiante que iba a alfabetizar a las villas, o también podía ser un obrero que estaba sindicalizado, o podía ser un intelectual, ¿sí? Es como un concepto bastante amplio para hablar de una guerra. No olvidemos que las Fuerzas Armadas, cuando se instalan en el poder, empiezan a construir esta idea de guerra, de que hay un enfrentamiento, y es una idea, digamos, política que va a trascender el periodo que estamos estudiando, ¿no? Totalmente. ¿Sabes que la palabra subversión etimológicamente significa sub, es por debajo, y versión, ¿no? La idea de que hay versiones que no están a la vista, versiones ocultas, ¿no? Entonces se juega mucho también con ese término, porque todos los subversivos son versiones que hay que dejar, versiones de las cosas, versiones de, ¿no? que hay que dejar afuera, pero que también por eso son así como muy reactivas contra el sentido común. Sí, porque aparte, digamos, subversivo tiene que ver con esto de combatir el orden dominante, ¿no? O sea, las ideas dominantes que buscan instalarse como únicas verdades posibles. Me interesa mucho esta idea de la verdad posible, como si fuese una sola. Bueno, las Fuerzas Armadas instalan esta idea de que hay una verdad y que el resto de las verdades tiene que ser, digamos, no existen otras verdades. No, obviamente. No existen otras verdades, no es que no tienen que existir, sino que las voces se tienen que callar porque es necesario, digamos, para esta idea de construcción de un orden nuevo, ¿no? Es muy importante lo que está diciendo Carla, porque este amplio espectro en el que se incluye bajo el nombre de subversión actores muy distintos, ¿no? Y hay un sujeto ahí que es el sujeto juvenil, ¿no? La juventud que está directamente enfocado. Bueno, nosotros habíamos hablado, ¿te acordás en la clase de Malvinas sobre cómo se demoniza la juventud, cómo se la persigue? Bueno, la juventud va a ser un blanco muy importante de la persecución de las Fuerzas Armadas, porque se va a empezar a perseguir incluso las expresiones de la cultura juvenil. Un ejercicio que yo hago mucho con mis estudiantes en el aula es justamente preguntarles a ellos cómo los representan los medios de comunicación, o cómo los representan en las películas y demás, cómo se representa la juventud y si ellos se reconocen en esa representación. Y es un ejercicio interesante porque de la dictadura heredamos un poco esta idea de que la juventud está perdida, ¿no? Son locos, hacen cualquiera, bueno, básicamente. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, entonces, cómo todo esto que está explicando Carla se relaciona con el neoliberalismo, con la introducción del modelo económico neoliberal. Pero ¿saben qué? Todo esto no sucede solo en la Argentina, sucede en toda Latinoamérica. Entonces es muy interesante ver en este próximo video cómo se va dando simultáneamente en la misma época la profusión de dictaduras latinoamericanas. El video empieza con un hito lamentable pero histórico, que es el comunicado primero de la Junta Militar cuando asume en Argentina el 24 de marzo de 1976. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Videla había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional, que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de los distintos países del Cono Sur. Los servicios de seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen del ave característica de los Andes para sellar un pacto siniestro. Pero el cóndor no era otro que el águila norteamericana, interfiriendo en los asuntos de la región. Estados Unidos conocía y digitaba las operaciones clandestinas.
Estamos en presencia entonces de uno de los hitos fundamentales de los comienzos de las dictaduras en Latinoamérica, que es el Plan Cóndor, ¿no? Bien, y pensarlo, digamos, pensar la dictadura cívico-militar en un contexto latinoamericano, pensar Latinoamérica como un territorio militarizado, nos ayuda un poco, digamos, a poner en contexto y entender la época, ¿no? Claramente. Bueno, acá trajimos un mapa como para pensar un poco esta intervención. Recordemos que estamos en la Guerra Fría, ¿sí? Claro. Recordemos que América Latina es un área de influencia de Estados Unidos, entonces es un territorio que va a estar, digamos, controlado por Estados Unidos indirectamente y directamente. Indirectamente en el ejercicio de sus economías y luego directamente lo vamos a encontrar en las distintas intervenciones que va a hacer Estados Unidos a distintas regiones. O sea, hubo intervenciones directas, no solo la típica de la Guerra Fría, que es como los dos bloques disputándose todos aquellos territorios que no estaban directamente alineados. Intervenciones directas, digamos, con esta idea que tiene Estados Unidos paternalista de vamos a llevarles la democracia, ¿no? Vamos a llevarles la democracia a esos territorios que evidentemente no se pueden gobernar solos porque, bueno, tienen algunos problemas, nosotros intervenimos directamente. Caso de Guatemala, 1954, tenemos una intervención militar directa y en 1963 tenemos un golpe de Estado en Guatemala. Luego, un hecho que me parece importante destacar es la llegada del comunismo a América Latina a partir de la Revolución Cubana que se da en 1959. Este hecho es fundamental para comprender el temor que tiene tanto Estados Unidos como quienes representan, digamos, la ideología capitalista dentro del continente americano como para detener el avance del famoso comunismo. Entonces, estas intervenciones tienen que ver con eso. 1961, Estados Unidos intenta invadir Cuba, intenta romper este proceso revolucionario. 1965, invasión de Estados Unidos a República Dominicana. 1972, golpe de Estado en Ecuador. 1962, golpe de Estado en Perú. 1964 y 1971, golpes de Estado en Bolivia. 1954, esto es anterior al periodo que estamos hablando, un poquito anterior, e inicia la dictadura de Stroessner en Paraguay. 1973, golpe de Estado en Chile. 1976 en Argentina. 1973, golpe de Estado en Uruguay. 1964, golpe de Estado en Brasil. 1983, invasión de Estados Unidos a Granada. Aquí tenemos un panorama... Tenemos un panorama que está sucediendo... regional, ¿no? Claro, está sucediendo en la misma época y forma parte de un plan que, como mencionabas al principio, se llamó Plan Cóndor y tiene que ver con esta estructuración que hace Estados Unidos de gobiernos que buscan detener el avance de la subversión y el avance del comunismo en América Latina. Ahora, estos gobiernos al mismo tiempo comienzan a implementar un modelo económico, ¿no? Sí, exactamente. El modelo económico neoliberal, digamos, es el proyecto político y económico que van a defender estos gobiernos. En Argentina vamos a tener el caso puntual de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz fue el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar que va a empezar a instalar ideas nuevas con respecto al modelo económico. Por ejemplo, una de las cuestiones más criticadas desde este modelo es la intervención del Estado en la economía. Lo que vimos nosotros en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones va a ser cuestionado desde el neoliberalismo. Intervención del Estado en la economía, por ejemplo, la cuestión del mercado, el mercado como el mejor asignador de recursos, la cuestión de las cuestiones salarial con respecto a la clase obrera y fundamentalmente empieza a aparecer en Argentina la especulación financiera como forma de acumulación de capital. Perfecto. Y para ya irnos al recreo y seguir después del mismo, esta última cuestión de cómo el obrero, digamos, una clase obrera que venía muy sindicalizada y muy organizada, por lo menos desde el peronismo en adelante. Con mucha participación la clase obrera. Va a sufrir así directamente, ¿no? Sí, bueno. Su desarme. Bueno, sí, efectivamente, la última dictadura cívico-militar lo que va a instaurar es un modelo de disciplinamiento social justamente para la clase obrera que va a ver disminuir su salario, su forma de vida, sus libertades, sus derechos, bueno, algo que vamos a hablar después del recreo. Recreo y volvemos.
cómo va impactando cuando uno va haciendo historia de los tiempos recientes, ¿no? Y se va dando cuenta que por ahí hay algunas versiones que uno tiene de la historia que pueden empezar a complementarse con otras, ¿no? Obvio que en las escuelas, hace rato que todo lo que es el proceso económico de la dictadura es un tema que se conoce y se trabaja, pero igualmente está bueno siempre recordarlo, porque siempre tenemos una lectura de la dictadura poniendo el acento primero en la cuestión más política y lo que es el proyecto económico de la dictadura es fundamental, si no, no se entiende la multiplicidad de variables que hacen que llegue la dictadura esta última en la Argentina. No se entiende tampoco el despliegue del aparato represivo. ¿Para qué? ¿Para qué la represión? ¿Para qué la persecución? ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto, el modelo económico. Perfecto. Vamos a una pregunta de un alumno que nos acaba de mandar esta pregunta y la contestamos ya con Carla. Tengo una duda. ¿Cómo influyó el modelo económico de la dictadura en las empresas nacionales? Está buena la pregunta, ¿no, Carla? ¿Qué pasa con las empresas nacionales a partir de este modelo económico? Es una muy buena pregunta porque tiene que ver con el despliegue de las ideas neoliberales que va a impulsar el gobierno, la gestión de Martínez de Hoz. Por ejemplo, la apertura de las importaciones, el fin, digamos, del proteccionismo que va a impulsar el modelo ISI. Ahora con el modelo neoliberal se va a romper y esta idea de que el mercado puede regular mejor la economía y demás, va a permitir el ingreso, en principio, de muchas mercancías a muy bajo costo que se producían antes localmente, ahora las van a importar y entonces eso va a tener una repercusión en el desarrollo de la industria nacional. Las industrias van a fundir, básicamente. Algunas industrias van a fundir. Hay una película que lo retrata muy bien, Plata Dulce, no sé si la viste. La vi. Esa película retrata muy bien justamente este periodo que estamos analizando. Recomiendo. La vi en el momento en que se estrenó. Ay, no te la puedo creer. Porque yo soy mucho más grande que vos. No pareces igual, mucho gracias, más grande que yo. Gracias, pero sí, así, me voy ahí, nada. Rejuveneciendo. ¿Qué? Dando clase, sí. No, me quedé pensando en bueno, esto, eso es una ¿no? de las consecuencias, digamos, ¿no? Que tiene esta apertura del modelo neoliberal con respecto a los bienes que se producen afuera y que ahora van a empezar a importarse y entonces eso va a repercutir. Me quedé pensando en el prefijo neo del neoliberalismo, que es algo que muchas veces, viste, no se trabaja. Se dice neoliberalismo como sinónimo de liberalismo. En realidad, obviamente, el neo significa nuevo. Y hay una nueva forma de presentarse un liberalismo clásico, que siempre, como decís muy bien vos, apuesta al mercado, pero que ahora tiene que vérselas con una cosa nueva, que es desarmar el estado de bienestar. Desarmar el estado de bienestar, que no es poca cosa. No es poca cosa, pero en eso está el neo, ¿no? En eso, porque el liberalismo clásico no tiene que desarmar nada. Acá hay una cuestión histórica, me parece. Sí, desarmar y volver a traer, digamos, la ideología dominante al centro de la escena como la única verdad posible. Eso también es parte, digamos, de este modelo. Totalmente. Bueno, vamos a ver ahora un video que para refrescar y si no para enterarnos de cuáles fueron las medidas económicas que toma el gobierno militar. La Junta Militar designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Sus medidas económicas, basadas en la liberación de precios, la apertura económica y la solicitud de créditos internacionales, impactarían de lleno en la industria argentina. Martínez de Hoz se había insertado en la industria y representaba a la gran industria metalúrgica argentina. Y finalmente Martínez de Hoz tenía excelentes contactos, era amigo personal de David Rockefeller, es decir, un hombre muy vinculado a las finanzas internacionales. En 1977, Martínez de Hoz implementó una reforma financiera, la cual se basaba en las supuestas virtudes naturales del mercado como regulador de la economía. Condenaba al mismo tiempo el intervencionismo del Estado, suponiendo que esa nivelación de la economía mejoraría la competitividad e incrementaría la inversión. El nuevo modelo, que priorizaba la inversión financiera en detrimento de la actividad industrial, arruinaba a las pequeñas y medianas empresas
y a los sectores productivos más dinámicos dentro de la industria nacional. La política de la dictadura militar adaptó la economía y el perfil social argentino a las necesidades del mercado mundial, llevando a cabo lo que se conoce como apertura económica. La afluencia masiva de productos importados asfixió la producción de la industria local. Y lo que se hizo en ese momento fue someter, sobre todo la industria argentina, al embate del mercado mundial. Que quedara lo que quedara después de ese proceso de apertura importadora. En un contexto negativo para la industria nacional, las más beneficiadas fueron las grandes empresas que supieron sacar provecho del modelo financiero. Clarísimas las características del modelo económico que se implementan con la dictadura y bueno, digamos, claramente un sujeto que se desarma, que es el movimiento obrero. Bueno, como recién mencionabas, la desarticulación del estado de bienestar va a requerir de alguna forma un mecanismo para detener la protesta obrera, porque mira, acá te traje un cuadro para que veamos cómo va disminuyendo el salario real de los trabajadores desde el 78 al 83, digamos, cómo empieza el salario real, que es una cifra, digamos, simbólica, y cómo va descendiendo hacia el final del periodo. Cuando hablamos de salario real es lo que efectivamente yo puedo comprar con el salario que tengo. Pues yo puedo ganar, no sé, 50.000 pesos, por ejemplo, pero si un café me sale 40.000, o sea, digo, es poco. Digo, poco mucho es relativo a lo que yo puedo consumir en base a eso. Y bueno, el salario real va a disminuir en este contexto y los obreros van a ser sujetos de esta represión y este disciplinamiento social que va a diseñar la dictadura para poder implementar este modelo. Muchos autores sostienen que este modelo económico no podría haber sido implementado nunca sin un aparato represivo de la magnitud del que desarrollaron en la última dictadura. ¿Hay quita de derechos y hay desocupación también? Hay desocupación, claramente por este fenómeno que estábamos viendo. Digo, la economía empieza a reorientarse, a reorganizarse, se abren, como dijimos, las importaciones, pero también aparece el capital financiero, digamos, como un nuevo escenario donde las grandes empresas van a preferir invertir en la especulación financiera que invertir en la producción. Y entonces esto va a generar una sociedad bastante desigual, ¿no? Una concentración de poder económico en un sector, mientras otro sector empieza a disminuir. No solamente la calidad de vida de los trabajadores, sino que también muchos van a quedar afuera del sistema. Digo, el sistema puede funcionar sin obreros. O sea, eso es muy polémico dentro de este nuevo escenario. Clarísima la explicación de Carla, aunque duela, pero clarísima, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo del gobierno militar en términos económicos? Vamos a ver qué consecuencias dejó este modelo entonces, el modelo de la dictadura. 20.000 fábricas quebraron durante la dictadura. La mayoría pymes, la mayoría en el sector metalmecánico, textil, juguetes, digamos, todos bienes que son transables. Que gran parte de los comportamientos que se engendraron en la dictadura, como la fuga de capitales, como la dolarización de las prácticas económicas, como la apuesta a las mega devaluaciones, como la destrucción del entramado fabril, el desentramado de la matriz industrial, digamos, que no existan hoy determinados insumos que antes se fabricaban en la Argentina, es la consecuencia más grave que nos deja en materia económica y que sigue teniendo peso hasta nuestros días. Me quedó rebotando, Carla, en la cabeza lo de la plata dulce, porque no solo me acuerdo de la película, sino me acuerdo del momento, ¿no? Donde claramente, digamos, todo el mundo iba a comprar cosas, digamos, porque había, bueno, otra relación de la economía con el dólar, ¿no? Sí, y desde bueno, lo simbólico, ¿no? Comprar y consumir cosas que no se conseguían, por ejemplo, no sé, discos, electrodomésticos, eso como que fue un impacto para las clases medias que en ese momento tal vez no visualizaron
la transformación del modelo económico. Claro, ¿no? Exacto. O sea, se daba el hecho concreto de sentir que uno podía consumir mucho producto importado sin tomar conciencia de lo que estaba sucediendo en la economía estructural del país, ¿no? Bueno, eso lo dice Zygmunt Bauman cuando dice que el consumo te da esa sensación de felicidad absoluta y de libertad, ¿no? Que cuando uno consume o va a comprar lo que quiere, lo que le gusta, es como el momento de libertad absoluto que uno siente, y ese sentimiento dura ¿cuánto? 5 minutos. Pasa la tarjeta, lo pagaste y se terminó la felicidad, ¿no? Porque, digo, el mercado tiene eso. Esto trae un poco también el neoliberalismo en términos discursivos, como para pensar un poco eso. Bien, tenemos un alumno. Otra pregunta, escuchamos la pregunta y volvemos con Carla. Hola, yo tengo una duda. ¿Qué efectos tuvo esta política económica en relación con la deuda externa? Muchas gracias. Uno de los temas claves de la dictadura y que llega hasta el día de hoy es la deuda externa, ¿no? Que se empieza a nombrar, o sea, empezamos a tener la experiencia de la deuda en la dictadura y llega hasta nuestros días. Sí, la verdad es que la deuda externa es parte de nuestra historia en general y en la dictadura en particular. Bueno, la deuda en realidad hay que pensarla, digamos, como un fenómeno internacional. Luego de la crisis del petróleo en 1973 va a existir una suerte de oferta de crédito a nivel internacional, un crédito barato que se va a dar a baja tasa de interés, y entonces muchos países, entre ellos Argentina, van a tomar esta deuda. Muchos empresarios, muchas empresas privadas en Argentina toman esta deuda, que luego se transforma en la década del 80 porque esta tasa de interés variable sube y de pronto lo que habían tomado es casi impagable. Y nosotros tenemos que pensar un dato, por ejemplo. Empieza la dictadura en 1975, o sea, un año antes, con una deuda de 8.000 millones de dólares, y se termina la dictadura en 1983 con una deuda de 45.000 millones de dólares. Entonces es un incremento bastante importante y va a ser uno de los grandes problemas económicos que vamos a tener, y seguramente lo vamos a analizar en clases posteriores. Entramos entonces en una entrevista con Sergio Wisniewski, ¿sí? Sergio Wisniewski es historiador, periodista y docente universitario. ¿Estás ahí, Sergio? Acá estoy, por supuesto. ¿Cómo anda Darío? ¿Cómo anda Carla? Bien, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, un placer, ¿eh? Se recibió de profesor superior en Historia en la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias Sociales, columnista de programas radiales como Gente de a Pie y Siempre Soy. Un placer estar en contacto con vos. Y además quiero decirles a todos que compartimos la primaria con Sergio. Mirá. Él en los recreos me buscaba y me trataba mal, como todos aquellos de edad más alta que uno. ¿Viste que en los recreos es como... No pensé que ibas a contar esto al aire. Tengo que replantear. Es tremendo, Darío. Es tremendo. No, bueno, un placer, como siempre. Te preguntamos, Sergio, estuvimos viendo con Carla el tema del cómo ingresa el neoliberalismo a nuestro país en la época de la dictadura, y preguntarte concretamente si es el sector obrero el más damnificado en la dictadura en términos económicos. Sí, no tengo ninguna duda de eso, porque es más, yo creo que el verdadero motivo por el cual se hace el golpe de Estado del 76, más allá de todo lo que se dice, es justamente tratar de disciplinar al sector de los trabajadores, los obreros en general, en la Argentina, porque, bueno, los números hablan, ¿no? La cantidad de desaparecidos, el 67% eran trabajadores, y en gran medida, más allá de los discursos que ha tenido la dictadura, que venimos a combatir la subversión, etcétera, etcétera, lo cierto es que para marzo del 76, momento del golpe de Estado, tanto las organizaciones armadas como Montoneros o ERP, o incluso las organizaciones sindicales que en ese momento se llamaban combativas y clasistas, ya estaban desarmadas, estaban fuera de toda operatividad. A lo que se buscó es ir a una especie de núcleo duro del movimiento obrero argentino, que es su organización sindical y la manera en que defendían los derechos, las conquistas que habían adquirido a través de la historia.
¿Los sindicatos, o sea, la vida sindical estaba permitida en la dictadura? Te pregunto esto porque estamos hablando para alumnos de cuarto y quinto año, ¿sí? No estaba permitida. De hecho, el mismo 24 de marzo, no es que tardaron unos días, el mismo 24 de marzo salió la ley 21.461 que prohibía toda actividad sindical, y luego hay una seguidilla de leyes en un lapso de más o menos 3-4 meses, cada una cada vez más restrictiva con respecto a las conquistas sindicales. Una cosa que le preocupó mucho a la dictadura y sobre la que legisló y sobre todo actuó, eran los llamados cuerpos de delegados de los lugares de trabajo. Es decir, más allá del sindicato, los delegados elegidos por los trabajadores de cada uno de sus lugares, eso es algo casi único en la Argentina. No hay muchos lugares donde haya delegados por fábrica, por lugar de trabajo. Bueno, a eso directamente lo erradicaron de raíz. O sea que las posibilidades de parte del trabajador de pelear por su salario eran mínimas o inexistentes, ¿no? En los primeros 2 años eran inexistentes, porque, repito, la hazaña principal fue sobre este tipo de actividad. De hecho, empezó a haber otro tipo de protesta, porque la sindical era imposible. Los que habían desaparecido no eran cualquier tipo de trabajadores, sino los que habían tenido algún tipo de actividad, ya sea sindical o política. Levantar la cabeza en ese contexto era muy bravo, porque aparte en cada fábrica les habían señalado quiénes eran los trabajadores a los que había que ir a buscar. Y entonces eso se desarmó por completo y apareció otra modalidad de protesta, otra modalidad que uno podría llamar de lucha, que es algo así como el trabajo a desgano, algunos lo han llamado trabajo a tristeza, pero o algún tipo de sabotaje, ¿no? Es muy conocida la anécdota de cómo los fabricantes, los trabajadores que fabricaban vidrio, le cambiaban la fórmula y todos los vidrios salían fallados. Mira. O el trabajo a tristeza, que era tratar de hacer lo más lento posible todo, y aparte no era solamente una ficción, había muchos trabajadores que realmente se deprimieron y el ausentismo laboral aumentó muchísimo, pero como medidas frontales directas de resistencia era imposible hacer. A ver, Carla. ¿Y nos podés decir, Sergio, o nos podés hablar sobre algunos personajes importantes que resistieron, digamos, en este periodo que estás contando? ¿Obreros? Sí, por supuesto. Bueno, es conocido que ha desaparecido, muerto René Salamanca. Hubo muchos que resistieron, pero a mí me gustaría reivindicar la figura de Saúl Ubaldini, porque la CGT oficial, la CGT se dividió en dos, una llamada CGT Brasil, porque estaba sobre la calle Brasil, y la CGT Azopardo, que sobre la calle Azopardo, que es el lugar en donde hasta el día de hoy está la CGT. Y esa CGT Brasil en realidad tenía una disidencia con la otra CGT, porque querían enfrentar a la dictadura. Se abrió una brecha más o menos recién en 1979, cuando ya había quedado claro que la dictadura estaba manejando muy mal la economía. Piensen que hasta 1979 habían cerrado 20.000 establecimientos fabriles. 20.000 habían cerrado, por lo tanto, no solamente bajaban los sueldos, que bajaron muchísimo, sino que aumentaba la desocupación, que era algo que casi no se conocía en la Argentina. El nivel de desocupación antes de la dictadura rondaba el 3-4%, y la figura de Saúl Ubaldini hace, en 1979, la CGT Brasil, un paro general. Un paro general que, por supuesto, no es que paralizó la Argentina, porque era muy difícil de organizar, pero hacen la primera medida de fuerza nacional en 1979, de la mano de Ubaldini. Hay dos movilizaciones históricas, ¿no? De las que de algún modo quedan fuertes registros. Una es del 7 de noviembre del 81 en el santuario de San Cayetano, y la otra, la del 30 de marzo, en esos días terribles que fueron del 30 de marzo al 2 de abril y el comienzo de la Guerra de Malvinas. ¿Qué nos podés contar de esos hechos que cambia un poco el panorama? Ya es manifestación en la calle, ¿no? Sí, es manifestación en la calle, y aparte una consigna que a mí me parece maravillosa, porque la consigna política que levanta el sector de Ubaldini, al que hay que decir, esa marcha San Cayetano también fueron la madre de Plaza de Mayo, lo cual hay una especie de unidad de los dos grandes sectores que resistieron a la dictadura, ¿no? Los organismos de derechos humanos y el sector sindical que resistía, pero la consigna era paz, pan y trabajo.
Vos fíjate que hasta parece de un sentido común total. ¿Quién puede estar en contra de paz, pan y trabajo? Y esa marcha en San Cayetano, por supuesto que terminaron deteniendo a muchos de los que la habían protagonizado, pero esa consigna era muy poco digerible para la dictadura porque no los podía convertir en subversivos a personas que dicen paz, pan y trabajo. Claro. Y era justamente el talón de Aquiles de la dictadura porque es lo que no habían podido lograr. No habían podido lograr paz, no habían podido lograr pan y trabajo, y entonces ahí la sociedad empieza a hacer empatía con los que protestan. Y ya para 1982 tenemos un desafío abierto absolutamente porque la convocatoria a la movilización es en Plaza de Mayo. Sí. Es el máximo escenario de la política argentina en toda su historia, y la convocatoria, sabían todos los dirigentes que la iban a reprimir, pero le estaban mojando la oreja a la dictadura en su propia cara y delante de toda la Argentina, y lo que terminó pasando fue que militarizaron la Plaza de Mayo, pusieron más efectivos que si hubiese habido una guerra, como la guerra que vino 3 días después, y si bien es verdad que la reprimieron, no pudieron llegar al núcleo de la plaza, el efecto buscado, Gualdini después lo confesó, el efecto buscado era armar un gran escándalo, y eso es lo que pasó. Claro. El hecho trágico fue la muerte de una persona en Mendoza, porque no solamente se protestó en Buenos Aires, sino que se protestó en más de 10 provincias argentinas. Decime, y digamos, ¿cómo llega el movimiento obrero una vez declarada la guerra? Ahí ¿hay algún tipo de desarme o continúa la protesta en paralelo? Digo, fue impactante, ¿no? La entrada en la guerra y lo que generó también en la población. Eso es un lío, realmente. Uno cuando cuenta la historia argentina hace por lo general grandes trazos de meses, de años, pero acá tenés que contar 2 hechos tan antagónicos en 3 días. Increíble. 3 días distintos. En 3 días, y sobre todo una marcha en contra de la dictadura, y 3 días después una marcha a favor de Galtieri porque había recuperado las Islas Malvinas. Para los sindicalistas fue re difícil, porque también era una consigna que todo el pueblo quería. Claro. Todo el mundo quería que las Islas Malvinas sean argentinas. Y Gualdini no es que apoya la guerra, pero termina yendo a las Malvinas. Claro. En cierta forma acompaña esa comitiva, porque los militares querían meter adentro de la bolsa de la reivindicación de las islas a todo el mundo. Incluso repatriaron artistas que habían expulsado del país, se permitió música que estaba prohibida, se fomentó el rock nacional y se prohibió la música en inglés, que hasta ese momento había pasado todo lo contrario. Claro. Pero el sindicalismo, la verdad que no transó del todo. Estoy hablando de este sector, no el sector de Jorge Triaca padre, que siempre estuvo pactando con la dictadura. El sindicalismo lo que dijo es: los argentinos tenemos 2 tipos de soberanía, la soberanía territorial y la soberanía alimenticia, y la soberanía alimenticia también hay que garantizarla, y hay mucha gente pasando hambre. Esa declaración es muy interesante, estaría bueno que los profesores de historia la puedan encontrar, porque al mismo tiempo que están en cierta forma dando un sí, queremos recuperar las Malvinas, está diciendo, pero no nos olvidamos los problemas que tenemos. Che, buenísimo. Gracias, Sergio. Un placer escucharte, muy esclarecedor. Gracias por la buena onda de siempre. No, gracias a ustedes, me encanta el programa que están haciendo. Gracias, Sergio. Bueno, gracias. Un gran abrazo. Fue Sergio Wisniewski. La verdad, está buenísimo, ¿no, Carla? Cómo se nos van abriendo otras... Cómo conecta también con lo que ya estuvimos viendo. En la clase sobre Malvinas nosotros hablamos justamente de la marcha, hablamos de Gualdini, bueno, y es interesante poder ir uniendo esto y entenderlo como parte de nuestra identidad, no solamente como un tema de una materia, ¿no? Y hay un nuevo actor social y político que aparece recién nombrado por Sergio, que lo vamos a seguir viendo nosotros, también en Formación Ética y Ciudadana, que son los organismos de derechos humanos, ¿no? Muy importante. Vamos a cerrar la clase, hacemos un mini resumen. Dale. Sí, ¿te Contame. parece? Sí. Bueno, ¿quieren que escriban en el pizarrón? Como que quieras. hagan como algunos balances sobre... Algunos tips. Algunos tips de lo que vimos en la clase de hoy. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, consecuencias... digamos, de la instalación del modelo neoliberal en esta primera parte, ¿sí? No vamos a hablar de lo que sucede después, eso lo vamos a dejar para otras clases, ahora vamos a hablar de esto. Bueno, en principio, el congelamiento de salarios de los trabajadores, que es algo de lo que estuvimos hablando y que graficamos acá. Congelamiento de salarios va a ser una de las consecuencias más importantes. Luego, la apertura del mercado.
algo que también hablamos en la clase de hoy. Luego, los créditos externos y el aumento de la deuda externa. Luego, la liberación de la tasa de interés, que esto significa que la tasa de interés la empieza a manejar el mercado y no el Estado, y esto va a implicar justamente el desarrollo de este modelo financiero del que hablábamos y luego profundizaremos. Bueno, aparecen nuevos bancos y entidades financieras, cosa que en el periodo anterior estaba un poco limitada. Buenísimo. Y las consecuencias de esto las decimos rápido, que tenemos que ir al recreo. Tenemos la desindustrialización. Sí. La vuelta, la desindustrialización de algunos sectores de la economía, la vuelta al modelo previo a 1930 de exportación de productos agroganaderos. La estamos leyendo en una placa, muy bien. Buenísimo. La caída de la producción y aumento de la especulación financiera. El endeudamiento, la deuda externa aumentó, como dijimos, de 8.000 millones de dólares en 1975 a más de 45.000 millones a fines de 1983. La concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad. Y subdesarrollo y dependencia. Clarísimo. Gracias. Gracias, Carla, por esta clase. Nos vamos al recreo. Volvemos con una entrevista a Rodrigo Ruete, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía. Bien, último bloque de hoy de Seguimos Educando. Como les había dicho, vamos a tener una entrevista con el licenciado Rodrigo Ruete. Rodrigo es politólogo, tiene un máster en Acción Política y Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto. ¿Qué tal, Darío? Un gusto para mí. Por favor, un placer. Y te hago dos primeras preguntas obvias, pero necesito preguntártelas. Primero, si el acceso para la biblioteca del Ministerio de Economía es para todos, es libre y gratuito. Y segundo, si solo tienen libros que tienen que ver con el área de la economía. La biblioteca del Ministerio de Economía acá en el Palacio de Hacienda es una biblioteca pública, abierta, así que cualquiera que quiera venir a visitarla con su DNI hace el acceso e ingresa. Y si bien tiene muchos títulos sobre economía, sobre temas estadísticos, sobre obra pública, transporte, la mayoría de los temas que hacen a los ministerios de este edificio, tiene títulos de los más variados, así que se puede consultar desde ficción hasta temáticas que cada uno venga a buscar. Principalmente vienen investigadores, estudiantes de ciencias económicas, muchos de ellos a buscar documentos que solo se encuentran en este lugar. Buenísimo. ¿Y libros clásicos? O sea, ¿es economía, digamos, contemporánea o hay también economía política, los clásicos de la economía? Mirá, la biblioteca arrancó en 1893 y si bien este edificio es de 1939 y el arquitecto del Palacio de Hacienda le dio un lugar central porque está en el segundo piso, que es el corazón del edificio, por donde uno entra, por la calle Hipólito Yrigoyen, tenemos libros desde aquella época y en especial revistas especializadas. Hay todo un debate en relación a cómo construye un saber autorizado la ciencia económica, el economista, hablando desde un saber técnico. Entonces hay revistas de la época de 1920, como la revista de Ciencia Económica o la revista de Economía Argentina, o la revista de Desarrollo Económico, pero también tenemos libros recientes. Yo, por ejemplo, elegí algunos para mostrarles. A ver. Economía Feminista, de Mercedes Alessandro, que es una compañera que está trabajando con nosotros. Lo presentamos hace poquito. Gran libro, el de Mercedes, Heyman, un librazo el de Mercedes. De Economía y un gran economista argentino que también transita estos pasillos, o El pensamiento económico de Antonio Cafiero, por poner algunos.
la historia de las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. También recibimos de las universidades muchas publicaciones especializadas en temas de ciencia económica. Por ejemplo, de la Universidad de Avellaneda, Tiempos de Reconstrucción, los desafíos de la economía argentina luego de la nueva ola neoliberal, de Santiago Fraschina y Demian Panigo, por decir algunos que pude traer hoy para mostrarlos. Buenísimo. El libro de Mercedes D'Alessandro lo leí, es fascinante y aparte es un honor que se haya abierto el espacio de género en el Ministerio de Economía y que esté ella a cargo por todo lo que representa académicamente también. Te hago una pregunta en relación a eso. ¿Los funcionarios van a la biblioteca? ¿No? Los funcionarios consultamos mucho la biblioteca y los trabajadores de la biblioteca nos orientan mucho para tomar decisiones. Esta es una fuente de información que es necesaria consultar para el diseño de las políticas públicas. Pero además déjame decirte algo en relación al libro de Mercedes. El libro también lo presentamos en la biblioteca. Claro. Y de repente la biblioteca no solo se convierte en un lugar de consulta, sino en un lugar de debate. Y nos da la posibilidad de traer autores y de presentar libros inéditos y discutir en ese ámbito, que como te digo es el corazón del Palacio del Ministerio, ideas nuevas. Y en ese lugar poder hablar de otra manera, poder compartir discusiones entre especialistas, académicos, funcionarios, exfuncionarios, con el público en general, ¿no? Discusiones abiertas a la participación de la ciudadanía. Y eso hemos hecho bastante, también motivado por los propios trabajadores de la biblioteca que son de organizar estas charlas. Ahora estamos en cuarentena, ¿no? Pero digamos, normalmente cualquiera puede acercarse ahí al Palacio y solo con el DNI entrar y nada, o sea, leer, sacar un libro. Y te pregunto en relación a eso, hoy si están funcionando de algún otro modo, online. Sí, hoy pueden consultar el portal de la biblioteca, que es portalcdi.mecom.gov.ar, porque nosotros llamamos a la biblioteca el Centro de Documentación e Información. Por eso se llama portalcdi.mecom.gov.ar, y ahí van a poder ver el catálogo y muchos de los documentos digitalizados. Y estamos haciendo un trabajo y aprovechando este tiempo para digitalizar muchos de nuestros documentos. Y así podemos también tener consultas desde afuera e incluso desde otros países. También tenemos convenios con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos habilita a compartir especialmente el acceso a los repositorios de papers especializados. Se pueden consultar desde acá. El Ministerio, te hago la última pregunta, el Ministerio lanzó su propio sello editorial, ¿no? Y le puso aparte un nombre muy emblemático que es Manuel Belgrano. Preguntarte por qué eligieron a Belgrano para ponerle de nombre al sello editorial y qué tipo de publicaciones ustedes hacen. Bueno, el sello editorial es una creación y una indicación del ministro Martín Guzmán, que además tomó esta idea de hacer crecer la biblioteca. Él estudió la época de su carrera en esta biblioteca y nos pidió Guzmán que le demos impulso, y nosotros veíamos que hacía falta poder recuperar algunos autores que ya no se editaban más de la historia del pensamiento económico argentino y volver a publicarlos. El primer libro va a ser sobre Belgrano, que es el primer economista argentino. Claro. Muchas veces cuando destacamos la figura de Belgrano, esta no está en el primer plano. Pero además de ser el primer economista argentino, fue un gran economista argentino.
Belgrano traduce a François Quesnay, adhiere y discute con una corriente del momento, los fisiócratas, lee a Adam Smith, a Jovellanos, a otros autores, tiene escritos sobre comercio, sobre industria, sobre agro, sobre el trabajo. Él es contemporáneo a David Ricardo y trata más o menos los mismos temas, entonces casi podríamos hablar de una teoría económica belgraniana. Y como se cumplen 200 años del fallecimiento, el 20 de junio nuestro primer libro de la editorial va a ser la recopilación de escritos económicos de Manuel Belgrano con un ensayo introductorio y comentado. Qué bueno. Y a partir de ahí, nuestra idea es reeditar una serie de grandes autores del pensamiento económico argentino. Estamos trabajando en varios títulos, algunos que estaban publicados, aunque sean obras de argentinos, en otras lenguas. Y entonces estamos traduciendo autores argentinos que publicaron en inglés, en libros que ya tienen más de 10 o 15 años de existencia y que no se consiguen, y muchas veces en las universidades argentinas no tenés acceso a ese tipo de grandes autores, ¿no? Desde, no sé, desde Aldo Ferrer hasta Heyman, como les mostraba hace un rato, que a veces los estudiantes se van pasando fotocopias de libros viejos. Bueno, nuestra idea es reeditarlos. Y algunos de ellos lo vamos a hacer por formatos digitales, que nos parece una manera también de difundir estas ideas y que el sello tenga también la posibilidad de distribuir en PDF o poder bajar de las bibliotecas digitales para que alumnos de todo el país puedan hacerse de estas obras. Gracias, Rodrigo. Excelente la iniciativa. La verdad que los escritos, esa selección de escritos económicos de Belgrano es una necesidad, ¿no? Como para repensar el presente en función del pasado. Así que felicitaciones por el trabajo, por la biblioteca. Te dejamos un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y están invitados a la biblioteca. Y Darío, vos a presentar tus libros. Ojalá puedas venir el 20 de junio a presentar el de Belgrano también con nosotros. Me comprometo, me encanta. Ojalá podamos. Bueno, un gran abrazo. Hasta luego. Chau, chau, Rodrigo. Bueno, qué laburo y qué importante, ¿no? Esto que decía Rodrigo, la historia a veces se cuenta de manera tan reduccionista y nos quedamos con el Belgrano que creó la bandera y ya, y saber de lo que era la investigación económica, lo que manejaba de ese conocimiento Belgrano. Estoy ahí amagando porque voy a ir a buscar el libro con el que vamos a terminar hoy. A ver, tengo que hacer como el acting de que estoy buscando el libro, en realidad está acá, pero a ver, hagámoslo como... Bueno, a ver, ¿qué libro vamos a leer hoy? No, tampoco. Vamos con este. Vamos con este que está buenísimo. Cuentos populares sobrenaturales, ¿sí? Libro original, ¿eh? Libro original. Y nuestra lectura de hoy es el cuento San Francisco Solano y el Uturunco, del libro Cuentos Populares Sobrenaturales, compilado por Laura Canteros. Canteros estudió comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, es actriz y docente de teatro. Les dejo a ustedes que busquen después qué es un uturunco, que es fundamental para entender este bellísimo cuento. ¿Saben qué? Me voy a poner anteojos porque me quiero hacer el que veo y la verdad tengo visión limitada. San Francisco Solano y el Uturunco. Diz que ha viajado San Francisco a La Rioja. Diz que iba en una mulita que él quería mucho. Que era muy viajero este santo. Diz que ha ido yendo por el camino y ha querido ver una familia de gente muy pobre que vivía en el monte. Y diz que se ha hecho un lau del camino, que ha dejado la mulita ahí, en el medio, el monte, ahí en el medio del monte, y él ha ido caminando.
Dice que cuando ha vuelto San Francisco, se ha encontrado la mulita muerta, que la ha muerto el uturunco, y que ahí estaba el uturunco al lado. Dice que San Francisco lo ha sacado el freno a la mulita y se lo ha puesto al uturunco. Y dice que ha seguido viaje en el uturunco, que iba mansito, dominado con las palabras que le decía San Francisco, y lo ha hecho marchar al uturunco hasta aquí. Hasta que ha encontrado caballo y ahí lo ha soltado, que el uturunco iba como bautizado, con San Francisco encima. Y este ha sido el milagro más grande, de San Francisco. Hermosísimo. Cuentos populares sobrenaturales. Con esto cerramos nuestro Seguimos Educando de hoy. Hasta la próxima.